Hoy tenemos bautizos y entonces quisiera compartir con ustedes algo de qué se trata el bautismo y de qué se trata lo que vamos a presenciar en unos momentos con los hermanos que se van a bautizar, la familia de Susana, de Rafael, Carlos, y lo que ellos han decidido hacer, lo que simboliza el momento en que entran al agua y salen del agua. Eso es muy importante. Creo que hay algo aquí que Dios quería que entendiéramos con respecto a la salvación. Dios ha diseñado, hablábamos sobre eso también ayer, ¿no? Que a veces algunos piensan que no se deben de bautizar porque a lo mejor todavía hay muchas cosas que no entienden, a lo mejor es que apenas estoy empezando, es que no sé, pero Dios diseñó el bautizo para hacer algo que sucede al principio de la vida cristiana. Entonces, por lo regular, la gente que se bautiza debería de ser gente que no entiende mucho sobre la fe cristiana, que apenas está entendiendo de qué se trata, y tienes el resto de tu vida como cristiano para ir descubriendo de qué se trata realmente esa conversión y de qué se trata la vida cristiana. Entonces está bien. El bautismo, y los invitamos a todos los que a lo mejor no se han bautizado a que piensen que el bautismo marca el principio como testimonio de lo que han decidido hacer, de poner su fe en Jesucristo, para que ahora comiencen esta vida como cristianos descubriendo todas estas cosas que Dios ha hecho en ustedes y seguirá haciendo. Y entonces cuando estamos estudiando Romanos 9, que no es un capítulo fácil, como hemos visto, está bien, hay cosas que no entendemos, hay cosas que son un misterio, y eso es parte de lo que significa también ir creciendo como cristiano, ir descubriendo, esto era lo que pasó cuando me convertí, esto era lo que de veras estaba sucediendo cuando dije, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida. Esto era lo que Dios estaba haciendo. Yo pensé que era yo nada más, mi voluntad, mi decisión, y realmente Dios estaba detrás de eso, y empiezas a descubrir cosas que no es necesario que las sepas para ser salvo, pero sí es importante que las vayas aprendiendo y entendiendo a lo largo de la vida cristiana. Bueno, voy a tratar de no alargarme mucho hoy porque ni siquiera he entrado al tema todavía. El pasaje que quiero que veamos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, desde los versículos 18 hasta el versículo 22. Primera de Pedro 3, versículos 18 al 22. Que dicen: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, este es nuestro pasaje del día de hoy, y quiero empezar pensando junto con ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema realmente de una sociedad y una cultura como la nuestra? ¿Dónde vivimos? En México, ¿no? Y es muy significativo que hoy es 16 de septiembre, en el que se celebra la independencia de México, y estos hermanos que se van a bautizar celebran la independencia del pecado, ¿no? Y entonces siempre se van a poder acordar de ellos, y nosotros también nos vamos a acordar muy fácil del día en que se bautizaron. Pueden bajarle tantitito al... Ahora,
les planteo esto, o sea, ¿cuál es el problema? Porque en 1 Pedro 3 nos hace una comparación, que ya vieron ahí, con los días de Noé. ¿Cómo era cuando Noé vivía aquí en la tierra? Y quisiera ir a este pasaje, no en Génesis, sino el pasaje que está en Mateo 24, porque aquí también se usa el ejemplo de Noé para ayudarnos a entender el paralelo que existe entre los días de Noé y nuestros días. O sea, tenemos que entender, cuando ustedes están leyendo el Antiguo Testamento, no es tan diferente como es hoy. Es que piensan, no, es que en ese tiempo, esa época, cómo era la gente, y es que la cultura y el paganismo. No, era lo mismo. Ustedes lo mismo que leen en el Antiguo Testamento, es lo mismo que van a ver cuando salen de aquí. Se los aseguro, y quiero que lo vean, porque de hecho esto es lo que dice la Biblia. Dice que es lo mismo. No ha cambiado. Mateo 24. Aquí hablando acerca de la segunda venida. Y fíjense lo que dice en el versículo 27 de Mateo, perdón, 37 de Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuántos de ustedes están horrorizados por lo que estaban haciendo en los días de Noé? Se estaban casando, no puede ser. ¿Cómo que se estaban casando? Estaban comiendo, ¿cómo no? O sea, esto es lo que está explicando que hacían. ¿Y? ¿No? Estaban casando y estaban comiendo. Si ustedes salen de aquí, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Lo mismo, ¿no? Es más, nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos casados? Muchos. Y de los que no están casados, van para allá, ¿no? La mayoría. Al rato, después de los bautizos, vamos a comer. ¿Cómo? En los días de Noé. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es tan terrible? Que dice la Biblia, cuidado, porque lo que estaba pasando en los días de Noé trajo un juicio del cual no escaparon. También lo pueden ver en Lucas, es lo mismo, y aquí todavía está, dice otras cosas más terribles. Vean lo que dice. A ver, déjenme encontrar dónde está. Vean lo que dice Lucas 17. Lucas 17, versículos 27 al 29. ¿Qué dice? Bueno, 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? Versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora también habla de Lot. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Terrible. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todavía hay unas cosas más ahí, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema aquí? Compraban. ¿Ustedes compran? ¿Vendían? ¿Ustedes venden? ¿Plantaban? Bueno, no tiene nada malo, ¿no? ¿Edificaban? ¿Cuántos han construido su casa?
Ok, les digo esto porque sí existía un problema. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es el mismo problema que existe en nuestra sociedad. ¿Saben cuál es? No tiene nada de malo esas cosas, no tiene nada malo casarse, comer, plantar, edificar, vender, comprar, no tiene nada de malo. Si es que tu vida no se trata solo de eso. El problema era que de eso se trataba. Eso era todo. O sea, ¿vivo para qué? Para comer, para casarme, para vender, para comprar, para edificar. Para eso existo. Y ese era el propósito de su existencia. No les importaba lo que Dios pensara, no les importaba lo que Dios quería de sus vidas, no les importaba el propósito por el cual habían sido creados, que era para la gloria de Dios, solo estaban pensando en sí mismos. Entonces, la gran tragedia de nuestra sociedad no es que hay gente que nosotros consideramos como los delincuentes o los malos, ¿no? Ay, es que, y cuando hablamos de México, muchas veces hablamos así, ¿no? De, ay, ¿cómo está ya nuestro país y la inseguridad? Y es que cada rato los secuestros y los asaltos y la corrupción. Y pensamos que eso es el problema que tenemos y no es el problema. El problema es que la gente vive como si Dios no existiera. Y van por su vida levantándose en la mañana, yendo a trabajar, ganando dinero, regresando a su casa. ¿Para qué? Para ellos mismos. Lo único que les preocupa, su propia vida. Entonces, cuando la Biblia nos está planteando lo terrible que eran los días de Noé, no era tanto el pecado y muchas veces visualizamos esto y por ejemplo leemos sobre Lot y pensamos en el homosexualismo que existía en ese tiempo, que se hace evidente en esa historia, pero no son esas cosas en sí, la raíz, eso no son las consecuencias, el fruto de una vida de independencia de Dios. El problema no era eso, el problema, la raíz es: no me importa lo que Dios quiere de mí, yo vivo para mí mismo. Y es lo único que me preocupa. Y leemos algo sobre eso en Romanos 1, ¿no? Romanos 1 habla acerca de la manera en que han restringido la verdad de Dios y ahora la manera en que eso se manifiesta es que han tomado la creación y ahora la creación es el enfoque de su vida. No el creador, la creación. Se trata de lo creado, de esto que tenemos aquí, de lo que vivimos y vemos y disfrutamos aquí. De eso se trata la vida. Eso es lo que dice Romanos 1, empezando en el versículo 18. Realmente empieza a desarrollar eso Pablo. Y terminando, vean lo que dice. Dice, profesando ser sabios, versículo 22. Desde el versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia con verdad. ¿Qué significa detener con injusticia la verdad? Esto. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible. Entonces ya vieron ahí, están intercambiando, están diciendo, no es Dios para lo que vivimos y lo que nos preocupa, es lo que vemos y lo que Él creó lo que nos preocupa. Y vivimos en una sociedad que es así, ¿no? Que está absorbida y obsesionada con las cosas materiales y las cosas que podemos palpar y disfrutar ahorita. Lo que yo quiero es satisfacción ahorita, lo que yo quiero es placer ahorita. Y todo está dirigido hacia eso. Estábamos haciendo, en el programa de radio, estamos haciendo una serie acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis y una de las características
de cuando se desviaban de la sana doctrina y cuando empezaron a dejar que otros maestros empezaran a enseñar cosas. Una de las cosas muy recurrentes, y la encuentran en la Biblia, es las perversiones sexuales. O sea, cómo el sexo se distorsiona. Inmediatamente cuando tu concepto de Dios está afectado o no es correcto, tu percepción del sexo también cambia. Eso también lo leen en Romanos 1, ¿no? La consecuencia de intercambiar al creador por lo creado es que empiezan a enfocarse en el placer sexual y a disfrutar de distorsiones del placer sexual, como es una relación homosexual, en donde el hombre dice, no, yo no quiero una mujer, yo quiero otro hombre, y una mujer dice, no, yo no quiero un hombre, quiero otra mujer. Y eso es una manifestación de una mente que no visualiza correctamente a Dios. Y cuando veíamos eso, o sea, vemos cómo es que nuestra sociedad ve el sexo, por ejemplo. ¿Quieren saber qué piensa la sociedad de Dios? Vean lo que dicen sobre el sexo. El sexo es una religión en nuestro país. La gente vive para el sexo. El sexo es un Dios. Y tiene sus predicadores, los que predican, ¿no?, el sexo a través de los medios de comunicación y la pornografía. Están diciendo, mira, el sexo, esto puede satisfacer tu vida, ¿no? Y la sociedad, como sociedad, hemos pensado que eso nos va a hacer felices. De veras. ¿Y qué pasa? Se encuentran con el sexo y se dan cuenta que no los hace felices y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué falló aquí? Dicen, es que el secreto es mejor sexo. Esa es la cosa, ¿no? Es que el sexo que yo he experimentado no es el tipo de sexo que te hace feliz. Tengo que buscar cómo tener mejores relaciones sexuales. Entonces vas a la tienda y ves todas estas revistas que aunque no tengan nada que ver, ¿no?, una revista de jardinería o de cocina, ¿no? Y ahí viene cosas sobre tips para mejorar tu vida sexual. ¿Por qué? Porque piensa la gente que si pueden mejorar en eso, si pueden encontrar más satisfacción en esa área, entonces sí pueden ser realmente felices. Esa es la clave. Bueno, lo que nos está mostrando la Biblia es que el problema realmente es que encontramos nuestra satisfacción en la creación. Esa es la raíz del problema que tenemos con Dios, es que hemos intercambiado a Dios por lo creado. Pensamos que en nosotros mismos está la felicidad, en nosotros mismos y en lo que nos rodea está lo que nos puede hacer felices, y entonces decimos, prefiero eso. A Dios no lo puedo ver, a Dios no lo puedo palpar, quién sabe dónde está en mi imaginación, yo creo, es un invento de mucha gente que escribió este libro, entonces mejor me voy a enfocar a las cosas que puedo ver y palpar y disfrutar ahorita. Bueno, la Biblia dice que esa es la raíz de nuestro problema. Y estos son los pasajes que ya vimos en relación a eso. Romanos 1, 21 al 23, Mateo 24, 37 al 38, Lucas 17, 27 al 29. Y solo quiero que vean esto porque esto nos va empezando a ayudar a ver cómo es que a veces nuestra percepción de la gente no es correcta, en el sentido de que pensamos que es gente buena, o sea, gente que no es tan mala, y entonces, por lo regular ya hemos hablado de esto, no les predicamos a ellos o no estamos tan enfocados a compartir el evangelio con esas personas porque de alguna manera sentimos que van bien, ¿no? Si están bien, si vemos al esposo y a la esposa que se llevan bien y que tienen una buena familia y que todos están muy unidos y que los hijos no son rebeldes y no andan en la drogadicción y que todo parece estar bien en sus vidas, entonces tenemos la tendencia, y esto es falso, pero tenemos la tendencia a decir, ellos no necesitan el evangelio tanto, ¿no? O sea, los que tienen problemas, esos son los que de veras necesitan el evangelio. Esos son los que tenemos que enfocarnos a predicarles. Pero saben, es más fácil
que alguien que está en la cárcel, o alguien que ha estado en el alcoholismo, o alguien que está en la drogadicción, o alguien que ha estado en este tipo de situaciones, se dé cuenta de su necesidad de Dios. Más fácil que alguien así busque y conozca a Dios que alguien que toda su vida va bien. Entonces están en mayor peligro los que parece que todo les está yendo bien. Bueno, ¿cuál es la solución? Porque aquí está la solución en este pasaje. Y creo que muchos de ustedes ya han pensado cuál es la solución. La solución es encontrar nuestra satisfacción ¿en quién? En el Creador, no en la creación, en el Creador. Es ver más allá de estas cosas que me hacen felices ahorita. O sea, sí está bien disfrutar la comida, sí está bien disfrutar de las cosas en la naturaleza que Dios nos ha dado, del sexo, de las relaciones que tenemos unos con otros. Está bien, siempre y cuando podamos ver más allá de esas cosas hacia arriba, al que las hizo, y digamos, ese es el fin, no esto. No me voy a quedar aquí, no me voy a estancar en estas cosas, sino voy a seguir en mi búsqueda hasta llegar al que hizo esas cosas, porque Él sabe de qué se trata la vida. Él sabe de placer, Él sabe de gozo, Él sabe de satisfacción, Él sabe de alegría eterna, que es lo que tiene preparado para nosotros, porque es un Dios glorioso. Entonces, encontramos nuestra satisfacción en el Creador. ¿Y cómo encontramos esta satisfacción? ¿Cuál es el método, digamos, que nos da la Biblia para hacer esto, para encontrar nuestra satisfacción en el Creador? Eso está en el pasaje que leímos hoy, en los versículos 18, versículo 18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? Al Creador, al que hizo las cosas. Está diciendo Dios, aquí estoy yo soy el Evangelio, yo soy lo que quiero darles a ustedes. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo. Entonces, la manera en que encontramos nuestra satisfacción en el Creador es a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esto, hermanos, es lo que hoy vamos a presenciar en el bautismo de cada una de las personas que van a estar allá sumergiéndose en el agua. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es lo que pasó con Cristo, y cuando tú pones tu fe en Él, es lo que te pasó a ti. Tú moriste en la carne y fuiste vivificado en el Espíritu. Entonces, en el momento en que entran al agua, simboliza morir en la carne. El momento que salen del agua significa ser vivificados en el Espíritu. Vean lo que hace Pedro. Nos vamos ahorita a saltar versículo 19 y vamos a la mitad del versículo 20. Hablando de Noé, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora Pedro hace esta analogía, y el versículo 21 brinca esta analogía y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el bautismo, que es una analogía de lo que pasó en los días de Noé, ahora es lo que nos salva. Bueno, tenga cuidado, porque creo que aquí, si leemos hasta aquí, podríamos malinterpretar a Pedro y podríamos decir, ¿cómo que el bautismo nos salva? Entonces, ¿quiere decir que es necesario bautizarse para ser salvo?
No, no es necesario bautizarse para ser salvo. Y Pedro sabe eso. Y lo aclara inmediatamente. Y eso es ese paréntesis que está aquí. Porque dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, no es este acto físico de entrar en el agua, no es lo que te limpiaría físicamente lo que realmente te está salvando. Es realmente lo que salva la aspiración, o como dice en la Biblia de las Américas, creo que es una mejor palabra, la petición de una buena conciencia hacia Dios. La petición de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que nos salva. No es entrar al agua y salir. Eso no salva a nadie. Lo que salva a la gente es tener una conciencia limpia delante de Dios. Pedirle a Dios, cuando ven el sacrificio de Cristo y ven lo que Él hizo por ellos, decir, Dios, aplica lo que Jesús hizo por mí, aplícalo a mi situación delante de ti, que es culpable. O sea, toma su justicia, su perfección, y a través de esa perfección, se llama imputación, cuéntalo a mi propia cuenta, ¿no? Aplícalo a mi propia vida para que yo pueda presentarme delante de ti con una limpia conciencia, sabiendo que mis pecados han sido perdonados. ¿Entienden? Y esto es lo que cada una de estas personas han hecho. Han hecho una petición delante de Dios de tener una buena conciencia delante de Él, sabiendo que Él entregó a su Hijo como el medio a través del cual ellos pueden tener una limpia conciencia. Entonces, el agua del bautismo, vean, aquí está la analogía, pongan atención. El agua del bautismo es como las aguas del juicio de Dios, como las aguas del diluvio, ¿no? Dios vio el pecado y dijo, la consecuencia del pecado es juicio. El agua representa este juicio. Y así como están estas aguas del diluvio, mostrando lo que merecemos por nuestros pecados, así está el agua del bautisterio en el cual ellos van a entrar, en la cual van a entrar a estas aguas que correspondería a estar a salvo dentro del juicio de Dios. Es decir, pueden entrar dentro del juicio de Dios y salir de ese juicio sin ser condenados. Porque el juicio de Dios sobre el pecado cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Entonces aquí está la analogía que hace Pedro. Es el agua simbolizando juicio de parte de Dios, en el que entramos por nuestro pecado, pero somos crucificados y muertos juntamente con Cristo y salimos en nueva vida con una conciencia limpia. Entonces, así como en los días de Noé, veían el arca como el medio que Dios había provisto para escapar del juicio, el día de hoy vemos a Cristo como el medio provisto por Dios para escapar del juicio. Entonces es el equivalente. Hoy, poner nuestra fe en Cristo es como entrar en el arca, ¿no? Es como decir, sí, aquí está, esto es lo que necesito para no ser juzgado, para no ser condenado, voy a entrar. Bueno, todas estas analogías son interesantes porque el Nuevo Testamento las hace. Dice, es lo mismo en los días de Noé, en sus días está pasando la misma cosa. Y entonces podemos hacer esta comparación entre Noé y nosotros. Número 1, vemos que Noé y su familia eran una minoría. ¿No es cierto? De hecho, hace el énfasis aquí Pedro. Dice, ¿cuántos fueron salvados? 8. De no sé cuántos que había en ese tiempo, pero no eran muchos. Digo, eran muchos más que 8 y no fueron muchos los que fueron salvados. ¿Cuántas veces
hoy en día ustedes se sienten como la minoría. Van a trabajar, van a sus escuelas, van a los lugares donde está lleno de gente que no ha puesto su fe en Jesucristo como el medio de salvación de sus vidas. Y de repente se sienten, pues, ¿que yo soy el único? ¿No se sienten así? Noé así se sentía. Y muchos de ustedes y muchos de los que se han convertido están en familias que no son cristianas. Y de repente ustedes son los únicos y ahí están solitos diciendo, pues es que yo soy el único que está aquí poniendo mi fe en Jesucristo como la esperanza de mi vida, y todas estas personas nada más no lo ven. Y en el capítulo 4, precisamente 1 Pedro, versículos 3 y 4, dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación y idolatrías. Lo cual nos lleva al segundo punto, que es la familia de Noé era justa. Y Dios nos llama a ser justos en medio de una sociedad injusta, impía. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, por una parte, nos sentimos como la minoría, y esa es la razón por la que los perseguían, como dice el versículo 12 y al 14, ¿no? La manera en que eran perseguidos los cristianos en el tiempo de Pedro. Y por otro lado, Dios los está llamando: no se desesperen al ver que existe toda esta impiedad en la cultura. Ustedes fueron llamados a ser santos, a vivir una vida santa, a vivir una vida que agrada a Dios, aunque todos los demás estén haciendo cosas terribles. No es pretexto para que ustedes también lo hagan. ¿Entienden? Noé era el único que estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Todos los demás estaban haciendo cosas terribles. Y así es hoy en día. Y especialmente yo lo digo mucho también por los jóvenes que están en la escuela, en la secundaria, en la prepa, porque yo sé que esto es probablemente una de las cosas más difíciles de lo que significa estar en una escuela secular. Que tú ves lo que están haciendo todos los demás y dices: pues es que si todos lo hacen y yo soy el único que no lo hace, ¿no? O sea, me hacen sentir como que estoy fuera, me hacen sentir como que no soy parte, me hacen sentir, y se burlan y me dicen cosas. O sea, es una presión terrible que existe dentro de estos ambientes, porque precisamente, así como en los días de Noé se burlaban de él, así en nuestros días se burlan de nosotros por ser justos, no compartir en las mismas cosas que ellos hacen. Entonces dicen: pues es que todos dicen groserías, pues ¿por qué no voy a decir groserías yo, no? Y es que todos tienen novio, pues ¿por qué no voy a tener novio yo? Y es que todos, y de repente ya empieza toda esta mentalidad de justificar nuestras acciones porque todos los demás lo están haciendo. Y dice la palabra: no. Entonces eran justos. Número 3, dieron testimonio. Es decir, Noé no nada más dijo: bueno, gracias Dios, me vas a salvar, entonces voy a hacer mi arquita y ya, ¿no? Me voy a preparar para que me salves. No, Noé les predicaba y les decía: miren, pueden arrepentirse, arrepiéntanse. Dios tiene una manera en la cual ustedes también pueden ser salvos. Y estaba dando constante testimonio de lo que Dios había hecho en él. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 15 del capítulo 3. Que está justo antes, ¿no? Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad ¿qué? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ustedes tienen que estar listos para hablar de la manera en la cual que Dios ha provisto para escapar de su juicio a todos los que lo rodean. Hoy, ese es el reto que tienen delante
de ellos los que se van a bautizar. Dios los ha llamado a ser justos en medio de una sociedad impía y los ha llamado a dar testimonio en medio de una sociedad impía. También Noé sabía que vendría juicio, como dice, y así es el día de hoy, como dice el capítulo 4, versículo 5, que ya leímos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Segunda de Pedro 3:10, que dice que Dios va a destruir esta tierra, va a hacer juicio, creando una nueva tierra. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, ese es el juicio que viene y eso es lo que es similar en el tiempo de Pedro y lo que estamos viendo el día de hoy. Otro punto que es similar es que Cristo predicaba a través de ellos. O sea, ellos eran el vehículo que Dios usaba para hacer su obra, para predicarles. Y aquí esto es lo que dice en el versículo que nos saltamos, en el versículo 19. Dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahora, por ese versículo se ha malinterpretado mucho, creo, en cuanto a lo que significa. Mucha gente cree que significa que Jesús, cuando murió en la cruz, en este periodo de tiempo entre su muerte y su resurrección, lo que hizo fue bajar al infierno y predicar a los que estaban en el infierno. Yo no creo eso, yo no creo que eso es lo que enseña la Biblia y este es uno de los pasajes que se usa para decir eso. Yo creo que realmente lo que está diciendo este pasaje es que lo que hizo Jesús, Cristo, es predicar a través de Noé, en los tiempos de Noé, a las personas que estaban rebelándose contra Dios en los tiempos de Noé. ¿Sí lo ven? Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que hoy en día están encarcelados, bueno, en el tiempo que Pedro escribió esta carta. Pero en el tiempo de Noé no estaban encarcelados esos espíritus, tenían cuerpos y eran personas que desobedecieron. Que Noé les predicaba, arrepiéntanse, y decían, no me voy a arrepentir. ¿Quién era el que estaba predicando a través de Noé? Cristo estaba predicando a través de Noé. Cristo estaba predicando el arrepentimiento a través de Noé. Y hoy en día, ¿a través de quién? A través de nosotros. Lo cual nos debe dar un poquito de ánimo, ¿no? Porque decimos, ¿cuántos se arrepintieron con Noé? Pues no muchos, porque de hecho nada más estaba su familia. Entonces, cuando tú predicas el evangelio y no te escuchan, no creen, no se arrepienten, no te desanimes. No quiere decir que Dios no está predicando a través de ti. El otro punto que está aquí, claro, es que Dios, así como en el tiempo de Noé estaba teniendo paciencia, así también está teniendo paciencia el día de hoy. Está diciendo, voy a esperar un poquito más antes de que caiga el juicio final. ¿Cuánto tiempo pasó que Noé estuvo predicando y predicando y predicando a estas personas en su tiempo? ¿Y cuánto tiempo tardó en hacer el arca? Fue mucho tiempo y hubiéramos pensado, Dios, pues ya, o sea, si ya te hartaron, si ya viste que ya están desobedeciendo, ¿por qué no los terminas y ya? Hoy en día a veces nos sentimos así, cuando vemos lo que está pasando. Decimos, Señor, ya ven, por favor, ya acaba con esto, porque ya estoy cansado de ver lo que está sucediendo en este mundo. Estoy cansado de ver que la gente te rechaza. Estoy cansado de ver que la gente prefiere otras cosas a ti. Pero Dios dice, no, tengo paciencia y estoy esperando todavía porque, ¿qué dice 2 de Pedro 3:9? Que es justo antes del versículo que leímos hace un momento sobre el juicio.
Dios está siendo, ¿qué? Paciente. ¿Por qué? Algunos dicen, pues como que ya se tardó Dios, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo vino Jesús? Casi 2000 años, bueno, más de 2000 años, casi 2000 años de su muerte y su resurrección. ¿No te tardaste ya, Dios, en regresar? Dijiste que ibas a regresar pronto. ¿Pronto son 2000 años? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, o sea, según nuestro concepto de tardarse. ¿Por qué? Porque está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto también es similar. En los días de Noé, Dios estaba prolongando su juicio. En estos días, hoy, Dios está prolongando su juicio para que más personas puedan llegar a conocerlo. Entonces, ellos tenían la esperanza. Este es el último paralelo. Tenían la esperanza y la seguridad de su futuro, Noé, así como nosotros lo tenemos hoy. Vean lo que dice en 1 de Pedro, donde estábamos, pero ahora en el versículo 22. Esta buena conciencia, hermanos, se hace real porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado a los muertos, no tendríamos ninguna garantía de que de veras nuestros pecados han sido perdonados. Pero el hecho de que Jesús resucitó quiere decir que es suficientemente poderoso para vencer a la muerte. Y no nada más eso, sino significa que Dios de veras aprobó el sacrificio como un sacrificio correcto, adecuado, como sustitución de los pecados de todo el mundo. ¿Entienden? O sea, era el sello de aprobación de Dios decir, sí, mi hijo efectivamente pagó correctamente y su vida y su justicia y su perfección son suficientes para toda la humanidad y ahora resucitará y tendrá nueva vida en su cuerpo. Eso, hermanos, es la garantía de lo que sigue para nosotros. Esa es la garantía de lo que a nosotros nos espera. Por eso sabemos que nosotros hemos sido perdonados, porque Jesús murió y resucitó. Y no nada más tenemos la seguridad de que fuimos perdonados, sino tenemos la seguridad de lo que viene, que lo que viene todavía va a ser mejor que lo que hemos vivido ahorita. Y eso es lo que dice el versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte? ¿A los demonios? ¿A qué le tienes miedo? Porque aquí dice que este Jesús que resucitó está a la diestra de Dios y todo se sujeta a él. Todo. No hay nada sobre lo cual Él no tenga la última palabra. Y ustedes han puesto su confianza en ese Dios. Y ese es el Dios que los ha perdonado. Y ese es el Dios en los cuales ustedes están en sus manos. O sea, ese es el Dios que los tiene en sus manos. Y ese es el Dios que les da la seguridad no nada más de lo que han vivido hasta ahorita, sino de todo lo que viene hasta la muerte. Y lo que sigue después de la muerte. Vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos. Cuando algo malo les pase, que no les gusta, no se extrañen, no digan, ay, ¿cómo puede ser que esto malo me esté pasando? No se extrañen, sino gócense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿No es increíble lo que dice? ¿Algo malo te pasa? No te extrañes, gózate,
gózate porque dices, estoy siendo participante de los padecimientos de Cristo. Cristo también padeció, yo también estoy padeciendo, pues soy su seguidor, no es de extrañarse. Por eso es que Pablo es la persona con más paz que ustedes pueden encontrar normalmente en la Biblia, porque tenemos tanto escrito de él, ¿no? Y es nada más alguien que nadie le podía quitar la paz, porque se encontraba con un adversario y lo amenazaban de matarlo. ¿Y qué decía? Decía, te vas a matar. Pablo decía, bueno, voy a estar con Cristo, está bien, ¿no? Te vas a dejar vivir. Bueno, entonces te voy a seguir predicando de Cristo, ¿no? Te vamos a torturar. Bueno, entonces comparto en los padecimientos juntamente con Cristo, está bien, ¿no? Te van a meter a la cárcel. Bueno, entonces voy a convertir a todos los prisioneros y soldados que hay ahí adentro. O sea, Pablo realmente, sea cual sea la situación en la que él estaba, encontraba su seguridad y su esperanza en Cristo. Pedro también. Y Pedro es lo que nos está animando aquí, nos está diciendo, ustedes gócense porque ustedes son participantes de estos padecimientos. Cristo murió por ustedes, dio su vida por ustedes, y ustedes han sido unidos con Él a través de la fe en una manera que ustedes no entienden completamente, pero se los voy a tratar de explicar. Han muerto juntamente con Él, han muerto porque su antigua persona, su antiguo yo, que era culpable delante de Dios, murió en la cruz. Cuando Cristo murió, y cuando Él resucitó y tuvo nueva vida, y un nuevo cuerpo glorificado, garantizó para ustedes la seguridad de esa salvación, y no nada más eso, sino de todas las cosas que vendrían en nuestra vida a partir de poner nuestra fe en Él. Todo ha sido comprado por Cristo. Ahora sabemos que somos de Él y sabemos que todas las circunstancias que vivimos día a día están en sus manos y son para un propósito bueno. Es decir, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y así allá vamos. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿No? No hay nada de qué quejarse aquí, si es que eres de Cristo. Versículo 10 del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué les queda de vida? A los que tienen 15 años, 16 años, ¿qué les queda de vida? ¿60 años? ¿70 años? Es lo máximo que vas a sufrir. No más. Los que ya estamos más cerca del final de nuestra vida, todavía menos nos queda para sufrir. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la promesa que tenemos. Y eso es lo que está simbolizado en cada una de las personas que van a entrar al bautisterio, van a ser sumergidas y van a volver a salir. Eso es lo que estamos viendo que está simbolizado ahí. Es lo que debemos de entender todos. Estas personas ahora tienen una conciencia limpia delante de Dios. Han hecho esta petición a Dios. Señor, limpia mi conciencia por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Dame la tranquilidad de que soy perdonado y que si yo muero el día de hoy, no tengo nada de qué temer. Porque si Dios me pregunta, ¿qué hiciste con tu vida en relación a Cristo? Yo voy a decir, puse mi fe en Él. Él fue todo. Él significó todo por lo cual yo viví, por lo cual yo hice las cosas. O sea, comía y bebía y hacía todo lo que yo hiciera era para su gloria. Tú sabes, Señor, tú sabes que esa es la manera en que yo viví mi vida como cristiano. Con todos mis tropiezos y mis fracasos y la lucha contra el pecado, sí. Pero en tu fuerza, viví para ti. Y la seguridad que eso causa en nosotros es enorme.
Entonces nos gozamos juntamente con nuestros hermanos que el día de hoy se van a bautizar porque tienen una conciencia limpia delante de Dios y tienen esperanza de un futuro glorioso en la presencia del Padre, que es lo que estamos esperando, es lo que sigue.